7:10 en La Voz de Bogotá de la cadena Todelar de Colombia, y nosotros avanzamos con la información, con las noticias en esta emisora. Bueno, hay una invitada especial hoy, profesor Ricardo Sandoval. Sí, señor. La doctora Lina Mosquera. Lina Mosquera, doctora Lina Mosquera. Ella es la gerente general de la ventanilla única de recaudo. Entonces, hoy es importante hacer claridad a los oyentes de La Voz de Bogotá, a los autores, a los compositores, a los que pagan los derechos, profesor, quienes están en su negocio y pagan unos derechos por escuchar la música. Entonces, hoy es importante esta entrevista porque vamos a aprender entre todos, profesor Ricardo Sandoval, sobre este tema. Doctora Lina Mosquera, bienvenida a La Voz de Bogotá y muy amable por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. Bueno, ¿usted dónde nació? ¿En Bogotá? ¿Bogotana? Sí. ¿Y qué profesión tiene? ¿Qué estudió? Yo soy abogada y especializada en Derecho Penal y en Propiedad Intelectual. ¿Egresada de qué universidad, doctora Lina? De la Universidad Javeriana y especializada en la Universidad Externado de Colombia. Maravilloso. Mi hija estudia en la Javeriana, pero odontología, que me encanta esa profesión. Y por eso tenemos ya con mi esposa un especial aprecio por esta universidad, que es muy bonita. Sí, a mí también, yo también. Además, los javerianos son muy pinchados, ¿o no, profesor? Por favor. ¿Javeriano o Javeriano es javeriano. ¿Ah? Javeriano es javeriano. Javeriano es javeriana, joven. Pero además hizo una especialización en otra universidad. En el Externado de Colombia también. En la Universidad del Externado, que es una excelente universidad, profesor Ricardo. La imagen que tiene el Externado hacia el exterior es muy grande, ¿no? Excelente universidad. Colombia tiene excelentes universidades, excelente educación superior. Bien. Y la doctora Lina Mosquera asume una muy especial responsabilidad a través de la ventanilla única de recaudo. Entonces, entre todos, profesor, vamos a aprender qué es la ventanilla única de recaudo. Doctora Lina, ayúdenos. Esto, más allá de una entrevista tradicional en la radio, lo que la hemos invitado en esta mañana es a que hablemos, a que una tertulia, a que charlemos. Así el oyente va a recibir en su casa, en su vehículo, quienes están oyendo, van a hacer claridad sobre este tema tan importante en nuestro país como es la ventanilla única de recaudo. ¿Qué es? Bueno, la ventanilla única de recaudo de derechos de autor y conexos VID, le hemos puesto esta sigla por ventanilla integrada de derechos. Sí. Es una entidad que se constituyó en el marco de la ley antitrámites. Perfecto. ¿Y cuál fue el objetivo para que se creara esta entidad? El primero que todo obedeció a una necesidad de los usuarios. ¿Qué necesidad? Unificar el pago de derechos de autor. Los usuarios estaban necesitando entenderse con una única entidad para poder pagar los derechos de autor y conexos de las diferentes industrias creativas. Correcto. ¿Qué pasaba antes de la ventanilla única? Ahí va mi pregunta. O sea, antes de usted llegar allí y asumir esta responsabilidad, ¿qué había? ¿Cómo se estaba gestionando el pago de derechos de autor y conexos en establecimientos abiertos al público? Porque esta es una entidad dedicada a recaudar el derecho en establecimientos abiertos al público. Estamos hablando de establecimientos de comercio. Estamos hablando de bares, discotecas, hoteles, salas de belleza, restaurantes, en cualquier tipo de establecimiento, cafeterías, panaderías, donde se encauce el derecho de autor. Correcto. Establecimientos abiertos al público. Entonces, ¿qué pasaba antes de la entrada en funcionamiento de la ventanilla única? Existía una entidad, la organización Saico Asimpro, que aún existe, pero ya más adelante les explico cuál es el papel que está desempeñando esta entidad. Maravilloso, para tener claridad hoy a qué se dedican ellos también. Perfecto. Ok, pero más adelantico. Y se estaba recaudando de manera unificada los derechos de comunicación al público de la música. Entonces, la organización Saico Asimpro recaudaba la comunicación al público de los autores y de los artistas, de manera unificada, desde hace aproximadamente 30 años.
Pero adicionalmente existen otras sociedades de gestión colectiva que estaban también legitimadas para cobrar directamente el uso de sus derechos en establecimientos abiertos al público. Entonces, estaban, por ejemplo, está Ejeda, que es la sociedad de gestión colectiva, que representa a los productores de obras audiovisuales. Está Actores, que es la sociedad de gestión colectiva que representa a los actores y que en virtud de la ley Fanny-Mickey en el 2010 tienen la oportunidad de cobrar la comunicación al público de sus interpretaciones. Es decir, la interpretación de un Juanes tiene similares derechos a la interpretación de un actor. El actor es el Juanes de la novela. Entonces, ¿qué pasaba antes? Casi no habíamos hablado en las anteriores entrevistas con algunos representantes tanto de SAICO como de ASIMPRO, o de SAICO ASIMPRO también. De tanto que hemos hablado, no habíamos tocado ese tema de los actores, que nos parece de suma importancia, suma importancia. Es cierto. Entonces, ¿qué pasaba antes? Estas entidades estaban gestionando sus derechos de manera directa. Sí. Un propietario de establecimiento de comercio podía recibir diferentes cobros. Entonces, recibía el cobro de la comunicación al público, que llegaba la liquidación de la organización SAICO ASIMPRO, pagaba el uso de la música en el establecimiento abierto al público. Pero además también podía recibir el cobro de obras audiovisuales. Si en su establecimiento de comercio se comunicaban obras audiovisuales, por ejemplo, con el objetivo de entretener al público. Ejemplo. Allí tienen una ¿dónde se causa? En los hoteles. Ah, sí, claro. Importantísimo. Claro. El derecho del productor audiovisual en los hoteles. Se llama derecho del productor audiovisual. Sí. Y se causa el derecho de comunicación al público de la obra audiovisual. Correcto. Entonces, estos establecimientos podían bien recibir diferentes facturas de entidades legítimamente autorizadas. Y adicionalmente de gestores individuales. Los videos musicales, también podía eventualmente llegarle una factura por el uso de videos musicales. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Mire, sociedades de gestión colectiva se unen y cobran de manera unificada en establecimientos abiertos al público. Pero además vengan otros titulares, los que consideren que tienen un derecho que se causa en establecimientos abiertos al público. Entonces vengan entidades que representan titulares, agremiaciones de titulares, pero también vengan titulares individuales. Se creó entonces la ventanilla única por las sociedades de gestión colectiva que actualmente tienen personería jurídica y también por otras asociaciones de titulares. Entonces está también la asociación de titulares de editores de música, que se llama ACODEM, y hace parte también ABDIF, que es la entidad que representa a los productores de fonográficos en videos musicales. ¿Son las dos más grandes en Colombia hoy? Las que hemos nombrado, ACODEM y ABDIF. ACODEM y ABDIF son entidades que representan un gran catálogo de editores musicales y de... Legalmente constituidas. Legalmente constituidas, claro que sí. Entonces tenemos en la ventanilla única un paquete gigantesco de titulares de titulares de derechos de diferentes industrias creativas. Correcto. Está entonces la industria reprográfica, porque eventualmente en un establecimiento también le puede llegar la factura por el servicio de reprografía. A través de la ventanilla única se gestiona el servicio de la reprografía en establecimientos abiertos al público. Todo el tema de comunicación al público de obras musicales, de los artistas, autores, compositores, de los productores de obras audiovisuales, de los editores de música, que también tienen un derecho reconocido por la ley, de los titulares de los videos musicales. Entonces, es tan grande el catálogo que el gobierno precisamente por eso le otorga al comerciante que paga la ventanilla única una presunción legal de haber cumplido de manera integral con una obligación que tiene que cumplir todo comerciante para ejercer el comercio. Y es la obligación que establece, es la ley 232 del 95, que dice, dentro de los requisitos que usted, comerciante, debe acreditar para poder ejercer el comercio en el marco de la legalidad, es el pago de derechos de autor. Si usted le paga la ventanilla única, entonces se entiende que ya ha cumplido de manera integral con esa obligación.
Entonces, es precisamente por eso, por ese gran catálogo, esa gran representación que tiene de titulares que tiene la ventanilla, que el gobierno le dice al comerciante, pague la ventanilla única y ya se entiende que ha cumplido de manera integral con esta obligación. En beneficios, ¿qué podemos decir en beneficios? El beneficio es recíproco, el beneficio es para el comerciante porque obtiene seguridad jurídica. Le pago a la ventanilla única y no debo pagarle a otros a menos que cumplan con una serie de requisitos, que acrediten repertorio, que demuestren que yo efectivamente utilicé lo que ellos representan. Pero si le pago a la ventanilla única estoy tranquilo y tengo la tranquilidad que frente a la autoridad policiva administrativa he cumplido con esa obligación que establece la ley. Y frente a los titulares, ¿qué pasa? Pues los titulares están felices porque antes, si bien podían, digamos, gestionar sus derechos de manera directa con las entidades que los representan, no existía una infraestructura única que les permitiera a nivel nacional gestionar sus derechos. Entonces, hoy la base, digamos, de recaudo se amplía porque el país es tan grande y con la ventanilla única la infraestructura es tan completo que va a poder beneficiar a más de 110.000 establecimientos. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Correcto. Entonces, los titulares de derechos se van a ver beneficiados porque cuentan hoy con una infraestructura fuerte, con una infraestructura que a nivel nacional les va a permitir obtener una remuneración por el uso de sus derechos en los establecimientos de comercio en donde se cause. Profesor Ricardo Sandoval, vamos bien, ¿no? Perfectamente bien. Creo que hasta ahí vamos claros. Hay algo que no me queda muy claro, doctora Lina Mosquera, es la ventanilla única está adscrita a qué entidad. Exacta, porque queda como, ¿sabe cómo queda, profe? Sí. Queda como allá, como aislada, como solita, única. O sea, la misma palabra lo indica, ¿no, profe? Sí, sería... Como que no hay muchas ventanillas, pero hay una que es única. Sí, pero ¿de dónde bajó? ¿Y dónde está? ¿Sobre qué va? Eso, ayúdenos. Claro. Bueno, la ventanilla única es una entidad privada sin ánimo de lucro, pero ¿qué pasa? Está ¿privada? Sí. Ok. Pero está vigilada e inspeccionada por el Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ah. Obtuvo su personería jurídica. Disculpe, el derecho de autor es del Ministerio. Del Ministerio del Interior. ¿Del Interior? Sí, una unidad. Donde uno va a registrar una obra musical o un fonograma. Allá hay una oficina que dice derechos de autor. Sí. Estamos hablando de esta misma. La dirección. Y la dirección. ¿Y está regulada la ventanilla única por ellos? Sí, está inspeccionada. Objeto de inspección y vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Por el Gobierno Nacional? Por el Gobierno Nacional. Pero es una entidad privada, vigilada por el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Tanto la operación de la ventanilla, su gestión de derechos, como su representante legal, es decir, yo soy una funcionaria privada, pero el gobierno vigila a través de la dirección mi gestión como funcionario. Y es una funcionaria del orden nacional, porque la ventanilla es única nacional. Es una ventanilla única a nivel nacional, claro que sí, tiene operación a nivel nacional. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Quiénes le acompañan? ¿Cuántos funcionarios? A nivel de tecnológico, ¿cómo se mueve la ventanilla para llegar, digamos, a todos los rincones del país? La sede principal, ¿dónde es? ¿Usted tiene que viajar a otras ciudades o desde Bogotá realiza su labor sin inconvenientes? Tenemos una operación centralizada. Bueno, aquí voy a hacer claridad en un punto. Usted nos disculpa, pero es que este tema es muy importante, doctora Lina, pero así como usted lo está manejando, dando claridad en términos sencillos, porque estamos todos aprendiendo qué es la ventanilla única de recaudo. Claro que sí. Mira, entonces, la ventanilla tiene una sede principal a nivel nacional, pero llega a todos los establecimientos a nivel nacional. ¿Y qué pasa? Tiene la operación, la parte operativa la ha contratado con la organización Saico Asimpro. La organización Saico Asimpro no ha desaparecido. Es el operador de cobranza de la ventanilla única. Como bien, digamos, la ventanilla hubiera podido contratar su operación con otra entidad, analizó la parte de tecnología y algunos aspectos operativos de la organización y tomó la decisión de recaudar y cobrar a través de la organización Saico Asimpro.
aprovechando esa infraestructura. De 30 años. ¿Es correcto? Porque ellos lo venían haciendo hace 30 años. Es correcto. Se nace la ventanilla única, pero aprovechan esa infraestructura. Sí, es así. Ok. Tenemos una infraestructura a nivel nacional. ¿Qué estamos haciendo para mejorar la gestión de derechos? Estamos invirtiendo en tecnología, realizando censos para verificar en cuáles establecimientos se causan los derechos, evitar que un usuario eventualmente le llegue una liquidación por derechos que no utiliza o que no tiene la posibilidad de utilizar. Se están también haciendo estudios de tarifas para implementar tarifas que sean justas con los usuarios y con los titulares, que atiendan, digamos, al uso, a la esencialidad de los derechos. Esto quiere decir que, por ejemplo, un establecimiento como un bar, como una discoteca, en donde la materia prima de su negocio y su insumo principal es la música, no debiera pagar lo mismo, y no lo hace actualmente, pero no debiera pagar lo mismo que un establecimiento en donde el uso de la música es de carácter accesorio, o en uno en donde comporta es digamos un ingreso adicional, donde pueda atraer ventas. No un insumo principal, sino donde atrae ventas o es accesorio. Entonces debe haber una proporcionalidad en las tarifas. Disculpe ahí, no me vaya a decir que soy muy cansón. La palabra accesorio es cuando uno va a un establecimiento de comercio y la música no es el principal elemento para que atraerlo a uno para llegar allí. Ejemplo, uno va a una sala de belleza a que le corten el pelo. Y si de fondo escucha música instrumental, pues rico. No, pero no es el elemento principal para que yo vaya a la sala de belleza. Yo voy a la sala de belleza porque entonces me arreglen las uñas, me corten el pelo, me tinturen el pelo, en fin, ¿eso se llama accesorio? Sí, exactamente. Gracias, porque ya aprendí. Pero no voy, por ejemplo, a un bar, por ejemplo, la gente... No voy a una discoteca que me corten el cabello, sino a escuchar la música. Y a bailar, sí. Y a ver el video musical. Y a ver el video musical. Ahí entonces, es directo. Y ahí el uso es esencial. Entonces, internacionalmente... ¿Cambia la tarifa? Debe cambiar, claro. Cambiar la tarifa. Internacionalmente es así, y en Colombia ha venido aplicándose así. Obviamente un establecimiento donde el uso es accesorio no tiene nada que ver la tarifa en donde uno es principal. No debe pagar lo mismo. No debe pagar lo mismo. Cuando es directo. En eso sabe, doctora Lina, y nos disculpa, que llevamos hablando de este tema 23 años. Nosotros en este noticiero de vieja data hemos estado atentos y pidiéndole a los establecimientos de comercio que cumplan con lo que tienen que cumplir, pero ha presentado muchos problemas con las tarifas, que llega una tarifa a un establecimiento de estos accesorios que ya aprendimos, ¿no? Cobrando unas tarifas como si fuera pues una discoteca donde utilicen la música de manera directa en los videos. Entonces, en eso hemos hecho claridad, hemos ayudado a través de este micrófono de La Voz de Bogotá para que sean justas también las tarifas a quienes tienen que pagar. Claro que sí. Con esto se organiza mejor. Con esto se organiza, pero además también se benefician los titulares, porque digamos, si hacemos un comparativo internacional, Colombia paga las tarifas más bajas de Latinoamérica. Increíble. Es increíble. Y los titulares de derechos tienen, valga la redundancia, tienen derecho a vivir de lo que producen. Como todos tenemos derecho a vivir de nuestro salario, las regalías son el salario de los autores, de los artistas. Como usted abogada, pues gana un salario porque está al frente como funcionaria de una entidad, que es la ventanilla única. El que se dedica a la inspiración, a la composición, a la interpretación, pues también tiene sus derechos. ¿Cómo le parece que ya no fue media hora? Nos toca hacer una pausa y retomamos en la segunda media hora. Por eso estas entrevistas no pueden ser de 3 o 4 minutos ni pregrabadas, sino así en directo. Es de mucha importancia repetimos. No, aquí están todas. Profe, ¿cuántas inquietudes tiene usted? Cualquier cantidad. Más o menos, profesor. Póngale 5 mínimo. 5 mínimo. Vamos a hacer una pausa porque este tema que presenta hoy La Voz de Bogotá es muy importante. Ya volvemos. José Fernando Porras, el periodista más popular, noticiero popular, Voz de Bogotá. En Colombia, profesor Ricardo Sandoval. 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a hacer lo siguiente, profe. Sí. Nos quedan 23 minutos. Eso no se sienten con la presencia de la doctora Lina Mosquera. No tratemos de correr, pues, como para resumir, porque el tema es delicado, es importante. Sigamos hasta donde alcancemos, profe, si le parece. En otra oportunidad cuadramos la agenda de la doctora y seguimos desarrollando sobre este tema tan chévere como es
nada menos, profesor, que es el recaudo de alguien. El comienzo es de alguien que se inspira en la vida, ¿no? En escribir una letra, en hacer una melodía, y esto va avanzando, luego aparece un intérprete, ¿no? Y luego vienen ya los temas musicales, y viven de esto y tienen todos sus derechos. Pero digamos que el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno de la prosperidad, lo que ha tratado es de organizar las cosas. Y este es un ejemplo, la ventanilla única, para que las cosas pues funcionen mejor de lo que de golpe algún día en otras épocas se llevó a cabo con otros esquemas y con otras estrategias. Bueno, ¿seguimos, profesor? Vamos para adelante. ¿Quedó claro la última inquietud que usted como que no entendía bien ahí? Totalmente claro, totalmente claro. Bueno, entonces, a ver, su pregunta, profe, y seguimos, pero digamos como para no perder el hilo. Es que ante una ventanilla única que nace por la ley ante trámites y que está solucionando problemas como estafas que se presentaron constantemente a los comerciantes, quienes tienen que utilizar elementos sonoros, ¿cómo llegar a ellos para que conozcan que existe la ventanilla? Porque, disculpe doctora, pero hoy me entero yo que esta ventanilla existe, no tenía idea. Y por eso lo importante es la entrevista. Muy importante. ¿Qué estaba pasando? Y también recibimos información de otros usuarios que, digamos, llegaban otras entidades a cobrar los derechos. Yo no sé si esas entidades estaban o no legitimadas. Lo que pasaba es que el comerciante no estaba informado. ¿Qué pasa ahora con la ventanilla única? Como digamos que el 95% está dentro de la ventanilla única, el gobierno hace presumir que quien paga la ventanilla ha cumplido de manera integral. Si llega un tercero, como no podemos saber si está legitimado o no, o si efectivamente, digamos, representa derechos, pues el comerciante tiene que tener claro que si llega ese tercero tiene que decirle: señor, ¿usted a quién representa? ¿Qué derechos tiene? Muéstreme los poderes, demuestre que efectivamente utilicé. Solo cumpliendo esos requisitos que están en la misma ley. La ley también ha regulado la gestión de los gestores individuales. Debo pagar como comerciante. Yo no podría decir como ventanilla si el que está afuera tiene derecho o no. Esa debe ser una labor de educación, y el comerciante debe estar preparado para saber que quien llegue, que no esté en la ventanilla, debe demostrar que usó, que es titular, debe demostrar poderes, para evitar este tipo de engaños al comerciante. Sí, porque a nivel de comercio había momentos en que el comerciante no sabía a quién pagarle, porque llegaba uno con un cuento, otro con otra presentación, otro con otra historia, y al final el comerciante decía, y a veces terminaba pagándole a quien no debía pagarle, y cuando llegaba la autoridad a pedir los requisitos para que su establecimiento de comercio pudiera funcionar, y él presentaba determinado recibo, le decían: señor, no es una entidad autorizada. Entonces ahora lo que se hace, organizar en una sola ventanilla. De acuerdo. Y ahí está la solución. Es para no enredarnos, sí, pues. Y ahí está la solución. Comerciante pague a la ventanilla única y se entiende que ha cumplido. El tercero deberá demostrar. Usted le pagó a la ventanilla única, profesor Ricardo Sandoval, ya cumplió con la ley. Y no tiene discusión. No. Y nadie puede ir a echarle cuentos. Si alguien le va a echar cuento a un comerciante, el comerciante dice: perdón, yo estoy cumpliendo con la ventanilla única, hermano. Sí. Y yo ahí ya no tengo problema, aquí estoy cumpliendo con la ley. Además vale la pena, doctora Lina, entre SAICO y Asimpro, que son dos organizaciones distintas, había como una especie de guerra, o hay una especie de guerra por la recolección. No tengo entendido que no hay guerra en este momento. No. Algunos hecho, publicitariamente decían pague en SAICO, el otro decía pague en Asimpro. No, profe, en materia de recaudo no. No, eso siempre ha estado unificado. Lo que pasa es que al margen de estar ellos unificados, lo que han aparecido es empresas fantasmas tratando de recaudar los derechos de los autores y compositores. Y esas personitas han causado problemas. Entonces por eso el gobierno dice: miércoles, ubiquemos una ventanilla única para que no tengan los comerciantes dolores de cabeza y para que todo sea legal.
Por ahí es cierto, doctor. De acuerdo. E intégrense todas las sociedades de gestión colectiva. No hay rivalidad entre ellas porque todas hacen parte de la ventanilla única. Correcto. Y trabajan por un mismo fin. A través de la ventanilla única benefician a los titulares que representan. A los autores, artistas, compositores, editores de obras musicales, editores de obras literarias, autores de libros, productores de obras audiovisuales. Vamos con un dolor de cabeza para aquellos establecimientos de comercio. Somos colombianos y a muchos nos gusta cumplir y a otros no. Entonces, aquellos establecimientos de comercio que aún, ¿no? Después de tanto esfuerzo del gobierno nacional, no quieren cumplir con este derecho, con este deber. Hay que pagar esos derechos. Hay que pagar el derecho de autor. No hay otra salida. No, es una obligación. Lo importante es que el comerciante también se sienta tranquilo. Con la ventanilla única, ¿qué pasa? Las tarifas son concertadas. Hay procesos de concertación. Y ese fue el mecanismo que estableció el gobierno nacional. Es un mecanismo, podríamos decir, transparente, que le da tranquilidad al usuario. ¿Por qué? Porque la ventanilla única, en julio, iniciará los procesos de concertación para aplicar sus tarifas en el 2014, es decir, que el usuario, representado por su gremio o por su asociación, va a tener una interferencia en la negociación de las tarifas. Y estas tarifas no son sacadas de la manga, digamos, perdón la palabra tan coloquial, de la ventanilla única. Se toma un ejemplo de estándares internacionales, de cómo se están gestionando los derechos en países de Latinoamérica con economías similares. Se atiende a los criterios que establece la ley para la fijación de las tarifas. Entonces es un mecanismo transparente que le va a dar tranquilidad al usuario, pero que además va a salvaguardar los derechos de los titulares. ¿Nació la ventanilla única cuándo? Es muy reciente. La personería jurídica la obtuvo. Está tiernita esa ventanilla única. Muy única. tierna. Se obtuvo el 28 de diciembre y entró en funcionamiento el 1 de enero. ¿De este año? De este año. Es decir, que este año es de preparación, este año es de estudios. Este es un año para consolidar de divulgar de darla a conocer. Sí, señor. Y para dar un ejemplo, en Colombia, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial en gestión colectiva, porque quiero decir que Colombia es pionera con el tema de ventanilla única. Si bien existen otras ventanillas, por ejemplo en Brasil hay una ventanilla única, pero es solamente para música. En Uruguay, en Colombia estamos dando el ejemplo con una ventanilla que representa diferentes industrias creativas, la audiovisual, la reprográfica, la musical, y está abierta a las industrias que consideren que tendrán asiento en la ventanilla, todos los titulares de derechos que tengan un derecho que se cause en establecimientos abiertos al público. Y para allá vamos, a unificar el recaudo de las diferentes industrias creativas, a dar un ejemplo en gestión colectiva a nivel mundial. ¿Hasta dónde llega la ventanilla única? ¿Solo el recaudo? No, recaudo, gestión de derechos. Para allá vamos. ¿Qué es gestión de derechos? ¿Qué es gestión de derechos? Es concertación de tarifas, es análisis con los usuarios, es estudios, es censos, es toda una serie de operaciones y de tareas necesarias para poder implementar el recaudo, el licenciamiento de los derechos. Bien, en favor de los titulares. Ustedes hacen un recaudo, ¿cierto? Luego esos dineros ¿a dónde van? Luego esos dineros... Pensando en aquello, doctora, y ayúdenos, sí, que esa ha sido de vieja data, ¿no? La angustia de los autores y compositores que dicen, no, es que no nos dan lo que realmente nos merecemos. Entonces, aquí vamos en el recaudo. Y luego, ¿a dónde va esa plata? Entonces, hay un recaudo. Y ese recaudo, entonces, ¿cómo se distribuye? Ese recaudo no se puede distribuir de manera arbitraria. ¿Cómo se distribuye? A través de se hacen unos censos. En los censos se determina dónde se causan los derechos. Hay unas muestras que generan muestras representativas, porque la gestión colectiva es un sistema de aproximación. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos muestreos que se realizan a nivel nacional con el fin de determinar qué tipo de obras sonaron. Pero hay otras que no suenan, hay unos autores que no suenan. Esos autores también se ven beneficiados. ¿Cómo? Porque las sociedades de gestión colectiva que representan a estos autores, por ley deben cumplir con cuotas de bienestar social. Y esas cuotas de bienestar social son precisamente
para beneficiar a aquellos autores, artistas, productores audiovisuales o titulares que han dejado ya de sonar, pero que tuvieron, digamos, un reconocimiento importante, un momento en su historia. En la historia, digamos. Que sonaron, pero ya no, con el bienestar social se benefician. ¿Qué pasa entonces? La ventanilla única recibe los dineros y distribuye conforme a esas muestras que se generan, conforme a sistemas tecnológicos, levantamiento de censos, y distribuye a las entidades que hacen parte de la ventanilla única, y estas entidades se encargan de distribuir a sus titulares, a sus afiliados. Recordemos las entidades que hacen parte de la ventanilla única. Están EGEDA, que es la Sociedad de Gestión Colectiva. EGEDA. Sí, EGEDA Colombia, que representa a los productores de obras audiovisuales. Correcto. CDR, que es sí, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. También la ventanilla única representa a los editores y autores de obras literarias. Todo el servicio de fotocopiado. Maravilloso. En establecimiento abierto al público. ¿Qué otra entidad? SAICO, autores, compositores. Ahí están todos los autores y compositores. ASIMPRO. Artistas, productores de fonogramas. Perfecto. Intérpretes. Ejecutantes. También están asociaciones que representan titulares como ACODEM y ABDIF, que no son sociedades de gestión colectiva, pero que representan titulares, editores musicales y los productores de fonogramas, titulares de videos musicales. Correcto. Videos que son tan usados en establecimientos abiertos al público. Los que no están allí son los piratas, ¿no? Muy pocos no están. Oiga, algún día más adelante, pues algún día hablamos de ese fenómeno tan tremendo. No, pero ese no es el tema de hoy. Cuando alguien va a lanzar un trabajo discográfico y apenas lo anuncia, a partir del 1 de mayo, y ese día por la tarde ya lo encuentran en el semáforo. Es cierto, pero eso lo dejamos de titular para otra charla. Profe, sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, hablando de la ventanilla única, doctora Lina, vale la pena conocer cómo están llegando ustedes a los autores, a los compositores. ¿Tienen algún medio de comunicación, alguna red de estar en contacto con ellos, o ellos tienen que buscarse a través de otros canales? No, estamos haciendo divulgación de la ventanilla única a nivel nacional. Se están haciendo, yo estoy viajando a todas las ciudades de Colombia a hacer contacto con los gremios, que son, digamos, las personas, los representantes que van a pagar los derechos. Se están haciendo publicaciones en prensa, en radio. Vamos a crear una estrategia de redes sociales para podernos comunicar con nuestros titulares. Y a través de las entidades que hacen parte de la ventanilla única también se está divulgando la información sobre la gestión que está realizando la ventanilla a sus diferentes afiliados. Pero el propósito también de estas entrevistas y de estos espacios es precisamente que nuestros titulares conozcan cómo estamos trabajando por ellos, cómo estamos beneficiándolos en materia de recaudo. Queremos que el día de mañana estas personas, estos titulares, puedan vivir dignamente, como sucede en muchos países del mundo, con unas tarifas razonables, unas tarifas justas, tanto para el usuario como para el titular del derecho. Estos son los salarios de los artistas, de los autores, productores. ¿Qué país que usted sepa a nivel mundial está muy bien y digamos tiene un buen testimonio en cuanto a este tipo de ventanillas? Hay ejemplos de gestión, digamos, en establecimientos abiertos al público. México tiene unas tarifas bastante estructuradas, una categorización de usuarios, digamos, bastante estudiada dependiendo del uso de los derechos. Tiene unas tarifas razonables, justas para el usuario, pero justas también para los titulares. En España también hay criterios razonables para la determinación de las tarifas. Estados Unidos, claro, años luz. Estados Unidos se encuentra bastante preparada. En Estados Unidos hay una cultura extrema de pago de los derechos de autor. En Colombia la hemos ido obteniendo. En Colombia puedo decir que hay cultura de pago, pero hay que trabajar en eso y hay que apostarle al respeto del derecho de autor. Porque cuando hay claridad de para dónde van los recursos que yo pago por estos derechos, digamos que el comerciante y la gente se anima a cumplir con ese deber.
pero cuando hay alguna duda, que esto que yo pago de pronto por el camino se embolata y no le llega a quien le tiene que llegar, la gente también se queda como desanimada. Claro que ¿cierto? sí. Entonces, todo lo que busca aquí el gobierno nacional a través de la ventanilla única justo es que haya claridad, que haya organización en el tema, que todo fluya como debe ser. Es cierto. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero para eso estamos trabajando. Queremos invertir en tecnología que nos permita detectar en los diferentes establecimientos de forma automática cómo se están generando los derechos, la intensidad de los mismos, para beneficiar a todos los titulares. Y si, como les explicaba, muchos no suenan, porque todos en la vida tenemos un cuarto de hora, pero estos también se ven beneficiados con los sistemas de bienestar social de las entidades a quienes pertenecen. Correcto. Profesor Ricardo Sandoval. Me llamó la atención cuando usted habla de los beneficios para el comerciante. ¿Cuál es ese portafolio de beneficios que usted los mencionaba rápidamente, pero creo que se le quedaron algunos? Profesor, y prepare una segunda pregunta. Con mucho gusto. Beneficios, bueno, el principal, seguridad jurídica, porque con la ventanilla el comerciante le paga la ventanilla única y se beneficia por una presunción legal que la misma ley establece. No debe pagarle a nadie más, a menos que se acrediten unos requisitos. Entonces, con esto se benefician los comerciantes porque cumplen de manera integral con una obligación para que es necesaria para ejercer el comercio. Pero además, digamos que el beneficio principal es la seguridad jurídica. Claramente, el que la ventanilla única comparta una infraestructura administrativa para el cobro de derechos de autor y conexos de las diferentes industrias creativas reduce los costos de administración. Es claro que a ese comerciante le hubieran podido llegar diferentes cobros de otras entidades que tienen una infraestructura que sostener. El compartir una infraestructura reduce, digamos, los costos de administración y facilita la gestión. Es como en Medellín. Yo tengo la posibilidad en Medellín de pagar todos los servicios públicos a una misma entidad. ¿Y qué descanso genera eso y qué tranquilidad? Es facilitarle la vida al ciudadano. Ese fue el objetivo del gobierno con la creación de todas las ventanillas únicas que existen. Doctora Lina, usted nombró la ley Fannie Mae. ¿Cómo está protegiendo la ventanilla única a quienes derivan beneficios de esa ley? La ventanilla única, bueno, porque la ventanilla única representa a las sociedades de gestión colectiva. De la ventanilla única inicialmente hizo parte actores, la sociedad de gestión colectiva que representa a los actores de las novelas, los intérpretes de las novelas. Ellos tienen cabida en la ventanilla única está abierta para ellos. No obstante, tienen una serie, digamos, de limitaciones que están establecidas en la ley y se está analizando el derecho, dónde se causa, cómo se puede cobrar. La ley Fannie Mae le otorgó a los actores la posibilidad de cobrar en determinados establecimientos abiertos al público sus derechos. Con la ventanilla única, los actores tienen cabida en la ventanilla única, está abierta para esta sociedad. ¿Usted ha tenido la oportunidad de sentarse con todos estos actores que rodean la ventanilla única? Tertulias, conferencias, han avanzado con cada uno de estos representantes. Mire, la ventanilla única nace para esto, nos va a favorecer a ustedes como también a los establecimientos de comercio que van a pagar. En eso estamos, estamos generando espacios con los afiliados y titulares de las diferentes entidades que hacen parte de la ventanilla única, con los editores, con los autores de obras literarias, con los productores de obras audiovisuales, compositores. Queremos que ellos sepan qué beneficios tienen, y claramente hay beneficios, porque antes no existía una infraestructura que les permitiera gestionar a nivel nacional sus derechos. ¿Lo han tomado bien? ¿Les ha llamado la atención? Les ha llamado la atención, están muy contentos con la entrada en funcionamiento de la ventanilla única. Nosotros nos hemos dedicado a preguntar, pero queremos que usted utilice 2, 3, 4 minutos para que libremente exprese lo que quiera a través de La Voz de Bogotá. Nos están escuchando tanto comerciantes como también los compositores, los músicos, están atentos todos sobre este tema tan importante del nacimiento de la ventanilla única. Bueno, ¿qué les puedo decir yo a los comerciantes?
Señores comerciantes, apoyemos la ventanilla única. Fue una iniciativa, la ventanilla única se crea por una necesidad de ustedes. El gobierno la creó para suplir una necesidad de los comerciantes de regularizar la gestión colectiva en establecimientos abiertos al público. Apoyemos la ventanilla única en salvaguarda de la seguridad jurídica de los comerciantes y de los derechos de los titulares. Apoyemos también a los autores, artistas, intérpretes. Cuando nosotros en nuestros establecimientos utilizamos las obras de estos artistas, debemos reconocer un pago, una regalía a estos titulares. Estas personas tienen derecho a vivir de una remuneración por la creación de sus obras. Estamos contribuyendo no solamente en la organización de la gestión colectiva en Colombia, sino queremos dar un ejemplo a nivel mundial, poder cambiar un poco esa imagen que se ha venido cuestionando en materia de gestión colectiva y además beneficiar a los titulares de derechos. Doctora Lina Mosquera, gerente general de la Ventanilla Única, que vuelva a La Voz de Bogotá, no olvide que está su casa. Entonces acá, nuestro noticiero también del mediodía, de la tarde, espero nos podamos encontrar. Y más allá es decirle a los oyentes, poco a poco, irlos ilustrando de qué significa la nueva Ventanilla Única. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.